En esta preciosa tarde, que la paz de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo permanezca siempre en cada uno de vuestros corazones. Es para nosotros un privilegio como iglesia, Centro de Restauración Familiar Elohim, poder unirnos a este tiempo que nuestras autoridades locales han propuesto en su corazón de parte del Señor, unirnos en este clamor por Ecuador y también por las naciones. Glorificamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Alabado sea Jesús. En esta preciosa tarde glorificamos y exaltamos el nombre de Jesús, porque su amor y su gracia permanece siempre en cada uno de vuestros corazones. Alabado sea el Señor. En esta mañana saludamos a todas nuestras autoridades distritales, también a nuestras autoridades nacionales. Saludamos nosotros o nos confundimos en un fraterno abrazo con todos los que conformamos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y nos unimos en este tiempo de clamor a favor de nuestro país y también a favor de las naciones enteras. Gloria sea su nombre. En esta preciosa tarde vamos a inclinar nuestro rostro para levantar una palabra de oración y permitir de esta manera que el Señor también siga ministrando nuestros corazones por medio de su santa y bendita palabra. Vamos a orar. Amado Dios y buen Padre Celestial, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos y te damos gracias en el precioso nombre de Jesús. Gracias porque usted es bueno. Gracias porque en esta preciosa tarde nos permite estar conectados con todos los que conformamos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que hemos sido redimidos y alcanzados por tu gracia, puesto en la brecha, Dios mío, clamando a favor de nuestro país, clamando a favor de nuestra nación. Gracias por esta oportunidad, Dios eterno, de poder levantar nuestra voz como su pueblo, Dios eterno, en estos tiempos de necesidad. Pedimos que de la misma manera su palabra ministre en nuestros corazones, Padre eterno, en lo más profundo de nuestro ser. Y uses este tiempo para exhortarnos. Uses este tiempo, Señor amado, para redarguirnos. Uses este tiempo, Señor, para consolarnos, Dios eterno, por medio de tu santa bendita palabra. En tus manos encomendamos una vez más este tiempo y lo que venga posteriormente, Señor, para que te glorifiques por medio de él. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén. Amén y amén. Les invito por favor que puedan acompañarme a las Sagradas Escrituras en el libro de Salmos, en el capítulo 133. Salmos, capítulo 133. Dice la palabra del Señor en este Salmos. Voy a leer en versión NBI. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón, hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que va descendiendo sobre los montes de Sión. Donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. Que el Señor añada bendición a su palabra. En estos tiempos en donde estamos necesitados permanentemente de parte de Dios, de la administración de su Espíritu y de su palabra, vamos a meditar en este salmo. Todos los salmos tienen su trasfondo, que se le conoce como el trasfondo histórico, y eso data en el tiempo en que fue escrito y por quién fue escrito. Este Salmo 133 es uno de los 15 salmos que se le conoce como los salmos de la montaña, o como también los salmos de las ascensiones. Este salmo fue escrito por David. David, que la Biblia lo identifica como el dulce cantor de Israel. David, un hombre que fue conforme al corazón de Dios y que ministró a través de estas palabras que sigue utilizando Dios aún este tiempo para ministrar nuestros corazones. Ahora, vamos al menos yo he dividido este salmo en 3 partes. Es un salmo corto, está compuesto de 3 versículos. Y yo analizando este salmo lo he dividido en 3 partes. Número 1, la primera parte le he denominado las delicias que se experimentan cuando se llega a vivir en unidad.
Número 2, lo que dice el verso 2 y parte del verso 3. Eso yo le he denominado dos figuras que se deben considerar para vivir en unidad. Y número 3, lo que dice al finalizar ya del Salmo, le he denominado a esta última parte las consecuencias que descienden cuando hay unidad. Y nos gozamos verdaderamente en el Señor de que Dios propuso en el corazón del pastor Cristian Michelena convocar a este tiempo de clamor por nuestro país mediante esta vía. La vía que se está utilizando justamente en estos tiempos. Una vía que Dios ha permitido que podamos usar para seguir unidos como el cuerpo de Cristo que somos. Gloria al Señor, porque actividades como esta nos benefician tanto a nosotros como el cuerpo de Cristo. Sin allí importar denominaciones, sino unidos en el mismo sentir, unidos en el mismo espíritu, en la misma fe, como debe ser. Porque Cristo viene pronto, pero viene por una iglesia que permanezca unida, una iglesia que se haga sentir y mucho más en tiempos como los que estamos viviendo como nación. Ahora, este libro de este salmo, el Salmo 133, como dije, es un salmo considerado como uno de los 15 que menciona como salmo de la montaña. Y desde el Salmo 120 hasta el Salmo 134 son 15 salmos que hablan justamente acerca de esto. Se dice que estos salmos lo utilizaban los judíos, el pueblo de Israel, cuando venían a la ciudad de Jerusalén a celebrar culto para el Dios Todopoderoso. Allí en las 3 citaciones que ellos tenían anuales en las fiestas, la fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos y también la fiesta de Pentecostés. Cuando ellos iban ascendiendo, los peregrinos que venían de diferentes partes hacia la ciudad santa, la ciudad de Jerusalén, cuando iban ascendiendo al templo, subiendo el monte Sión, dice que ellos entonaban estos salmos a manera de cánticos, a partir del Salmo 120 hasta el Salmo 134. Como dije, este Salmo 133 es un salmo escrito por David y es acerca de lo que quiero compartirle en esta tarde. Yo he denominado a esta prédica, le he puesto como tema las delicias de la unidad. Las delicias de la unidad. ¿Por qué? Porque este salmo denota lo que realmente se experimenta o lo que Dios quiere de su pueblo. En el verso 1 dice: cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Se dice que este salmo fue escrito por David después que él llegó a ser rey de Israel. David fue el tercer rey del pueblo de Israel después de Saúl y después del hijo de Saúl llamado Isboset. Allí David se constituyó rey los 7 primeros años en el sur, ungido en la ciudad de Hebrón, desde el 1007 aproximadamente hasta el 1000 antes de Cristo, y posteriormente fue ungido como rey sobre toda la nación, ya en un reino unificado en el norte, desde el año 1000 hasta el 970 más o menos, en donde ejerció el reinado. Total de reinado fueron 40 años. Después que David llegó a ser rey y consolidó este reino, llegó a establecer una unidad, porque estas tribus siempre habían disputado muchas cosas, los derechos que habían recibido de sus padres, pero fueron unificados y David logró la consolidación, la unidad de estas tribus, de este pueblo, y lo convirtió en un pueblo poderoso, donde Dios era quien lo guiaba, una monarquía pero dirigida por una teocracia, donde Dios estaba al frente del pueblo. Cuando David tenía esto, nació en su corazón edificar templo para Dios. El profeta Natán en algún momento le dijo que Dios le autorizaba para aquello, pero parece que había sido una emoción de su corazón. Pero inmediatamente regresó para decirle que no era David quien iba a edificar casa de manera estable, perpetua para Dios, sino que iba a ser uno de sus hijos. Y conocemos por la historia que fue Salomón. Pero de seguro ya David apercibía en el espíritu allí, en esa disposición de adoración, de que cuando se estableciera el templo, iba a estar reunido el pueblo y cómo iba a venir para adorarle en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Y David, después de haber consolidado este pueblo y tener esta revelación, él dice acá en este salmo que es delicioso, que es agradable que los hermanos convivan juntos y en armonía. Eso es lo que Dios también demanda de su iglesia, que esa unidad sea permanente,
que no haya diferencia, que no haya malestares, que no haya divisiones, sino que la iglesia aprendamos a caminar en unidad. Para David fue todo un desafío lograr esto. Y ciertamente yo creo que también para nosotros en este tiempo son desafíos que tenemos todavía pendientes de llegar a una unidad perfecta, a una unidad verdadera, a una unidad total, que es lo que Dios quiere. Y es tan importante para Dios esto, que incluso la penúltima oración que hizo Jesús, según Juan capítulo 17, es que el pueblo de Él, los que iban a venir después de Él, sean uno solo, como el Hijo y el Padre y el Espíritu son uno solo. Es el anhelo de Dios en su corazón, porque Cristo viene. Todas las cosas que se están evidenciando, como decía un pastor en la mañana en una de sus intervenciones, decía, no es novedad para la iglesia todas las cosas que están ocurriendo. Para nosotros realmente no es ninguna novedad. Es la confirmación de la palabra, lo que se está cumpliendo, lo que Dios dijo. Porque la palabra dice que el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Las cosas que están ocurriendo no es nada más ni nada menos que el cumplimiento de la palabra. Pero sí, Dios está muy interesado en que la iglesia se una, en que tengamos tiempos como estos, tiempos donde nos unamos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, para clamar a nuestro Dios vivo y verdadero, para adorarle en un solo espíritu, adorarle en espíritu y en verdad. Dios está llamando a su iglesia a que se pueda unificar, a que pueda converger como lo que somos, un solo cuerpo. La iglesia es una sola. Si bien es cierto, la historia indica de diferentes agrupaciones, denominaciones que surgieron, pero sin embargo la iglesia fue establecida una sola vez y establecido como un solo cuerpo, según el libro de Hechos capítulo 2. Comenzó con 120 miembros, allí unos miembros que fueron fortalecidos, investidos con un poder de lo alto, aleluya, y Dios quiere seguir consolidando esa unidad. Y yo creo que cada uno de nosotros estamos llamados a colaborar para ser partícipes en este tiempo en donde Dios aún sigue llamando para que la iglesia sea una iglesia unida. David, después de haber entonces experimentado ese trabajo de trabajar muy fuerte en unificar al pueblo, de también ver en lo que posteriormente iba a ocurrir, en donde tanto las regiones del norte y del sur y los que son miembros de este pueblo de las diferentes tribus iban a venir 3 veces al año, y cómo se unían para adorar al Dios Todopoderoso subiendo la montaña. Allí entonces dice que es bueno, la unidad es buena, la unidad es agradable, la unidad dice que es armoniosa para Dios. Ojalá también nosotros como iglesia podamos seguir trabajando en esto, que yo sé que no es nada fácil y que son desafíos que aún tenemos pendientes para trabajar verdaderamente como un solo cuerpo al llamado de nuestro Señor Jesucristo. Lo segundo que dice este salmo es, yo le he puesto acá, que son 2 figuras y que estas 2 figuras deben considerarse necesariamente al momento de poder discernir lo que quiere transmitir el escritor bíblico para el pueblo judío y también para nosotros como su iglesia. Miren lo que dice en el verso 2. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión. Ahora, aquí pone 2 figuras. ¿Cuáles son estas 2 figuras que pone aquí el salmista? Las 2 figuras que pone son de 2 hermanos y de 2 montes. ¿Cuáles son estos 2 hermanos que lo pone acá como figura para transmitir la enseñanza? Número 1, Moisés, y número 2, Aarón. 2 hermanos. La Biblia dice en el libro de Éxodo, en el capítulo 6, verso del 16 al 20, cuando da la genealogía, que Aarón era hijo de Amram y de Jocabed, que era hermano mayor de Moisés, y que eran descendientes de la tribu de Leví, precisamente uno de los hijos de Leví, llamado Coat, de los coatitas. Asimismo, dice y rectifica en Éxodo capítulo 7, verso 7, que Moisés era el hermano menor de Aarón. Entonces, Aarón era el hermano mayor de Moisés. Y este salmo hace referencia a la unción que Dios estaba derramando sobre Aarón como sumo sacerdote. Y hay que considerar también el trasfondo de aquello. ¿Cuándo iba a ocurrir esto? Dice la Biblia que Dios llamó a Moisés, según el libro de Éxodo capítulo 3, para que se convirtiera en el líder que rescate al pueblo de Israel de Egipto. Luego lo va a llevar hasta el monte Sinaí. Allí en la falda del monte Sinaí Dios va a llamar
a Moisés a lo alto, según el mismo libro de Éxodo. Comienza a narrar allí que Dios llamó en el capítulo 24, a Dios a lo alto de la montaña. Y Moisés estuvo allí en lo alto de la montaña 40 días y 40 noches. Cuando él estaba allí en una comunión íntima con Dios, apartado con Dios, dice que Dios comenzó a revelarle el plan que tenía. Dios le dice que tenía que edificarle un tabernáculo, le da la lista de materiales, le da los diseños, pero también le dice que tenía que bajar de la montaña y ungir a Aarón y a los hijos de Aarón como sumo sacerdote y como sacerdote sobre su pueblo. Eso era una honra para este hombre, para Aarón, hermano de Moisés. Pero, ¿qué está ocurriendo? Parece de manera simultánea. Que mientras Dios le está diciendo esto, abajo en el monte, Aarón, que ha quedado a cargo como líder de al menos unas 2 millones de personas, dice que Aarón es propuesto o recibe una propuesta de parte del pueblo que le haga dioses. Y Aarón despoja de todos los objetos de oro al mismo pueblo de Israel y comienza a fundir ese oro y transforma ese oro en un gran becerro de oro. Ahora, ¿usted cree que Dios no sabía esto? Que Dios no conocía que mientras él hablaba con Moisés en lo alto del monte, Aarón estaba abajo trabajando, elaborando un ídolo para que ese pueblo que Dios había sacado de Egipto lo adore y se desvíe. Pero como que Dios estaba queriendo enseñarle algo a Moisés. Porque luego le dice ese mismo Dios a Moisés en el libro de Éxodo, a partir del capítulo número 32, le dice al verso 11 al verso 14, allí un poquito antes del verso, dice que le dice, mira, tú vas a bajar y vas a ungir a Aarón por sacerdote. Pero luego le dice, el pueblo de Israel ha dejado tan pronto a Dios y está adorando a los dioses paganos, a un becerro de oro. Y Moisés, que está allí hablando con Dios, dice que Moisés lo que hace es comenzar a interceder por el liderazgo del hermano menor, del hermano mayor, y asimismo también por el pueblo que se estaba desviando. No lo acusó, no lo condenó, no lo juzgó, sino que lo que hizo Moisés fue ponerse a orar, ponerse a orar. Y ciertamente Dios nos ha constituido también a nosotros dentro de esta tierra como sacerdotes. También decía el pastor en la primera intervención que nos ha constituido como ese pueblo santo, real sacerdocio para el Señor. Pero, ¿por qué no hay unidad en la iglesia? Porque lejos de nosotros ponernos a orar por aquellos que a la final son un poco más débiles, porque es lo que muestra la figura del Salmo, la fortaleza de un hombre espiritual y la debilidad de un hombre que a pesar de ser espiritual, pero sin embargo tuvo sus debilidades como humano. Pero Moisés no lo juzga, Moisés clama, Moisés ora, Moisés derrama su corazón delante del Señor. Y Dios le dice, apártate porque voy a desaparecer este pueblo. Pero Moisés le dice, no Señor, ¿qué van a decir los egipcios? Y él se puso en la brecha, oró por su hermano mayor. Saben, en estos tiempos también hay necesidad. Y nosotros como conocedores, a la final como fortalecidos en el espíritu, en la fe, como conocedores de esa palabra, no estamos para jugar al mundo. Sí, estamos para declararle que no están viviendo una vida de acuerdo a la palabra, pero ¿qué estamos llamados? A orar, a clamar, a interceder, a derramar nuestro corazón por ellos. Y es lo que Dios nos está llamando. Allí muestra entonces la figura de dos hermanos, de Moisés y Aarón. Pero también muestra otra figura allí, que es el monte Hermón y el monte Sión. Dos montes. También muestra la unción que descendía sobre el sumo sacerdote. Se dice que para ungir a un sacerdote utilizaban siquiera entre unos 4 o 5 litros de aceite y lo derramaban sobre la cabeza, de tal manera que ese aceite, el aceite de unción, que era un aceite especial elaborado por unos 5 elementos especiales con una fragancia extraordinaria, de un aceite elaborado de una forma muy específica y con elementos muy costosos, dice que cuando eran ungidos, era una fragancia que inundaba
pero ese aceite o esa unción indicaba que estaban siendo separados para el servicio a Dios. Y pues se derramaba desde la cabeza, bajaba por la barba hasta el borde de las vestiduras. Pero ¿cómo puede ser que haya unidad, que haya unción, si nosotros no interpretamos o no consideramos que no estamos para jugar, sino que estamos para interceder, estamos para orar? Para eso Dios nos ha puesto. ¿Sabe? El único juez sobre la tierra es Dios. Incluso el Evangelio de Juan dice que Jesús no vino al mundo para jugar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Por eso la iglesia no está para jugar. La iglesia está para orar. La iglesia está para interceder. La iglesia está para ministrar las necesidades. La iglesia está, aleluya, para socorrer la necesidad de la gente. Para eso hemos sido puestos. Hemos sido puestos como la luz en medio de las tinieblas, como la sal en medio de la tierra. Y esta es una gran oportunidad para que podamos unirnos, pero podamos unirnos en oración, en humillación, delante del Dios Todopoderoso. Alabado sea su nombre. Asimismo, la otra figura decía que pones el monte Hermón y el monte de Sión. Dice el verso 3, es como el rocío de Hermón, que va descendiendo sobre los montes de Sión. Ahora, ¿por qué pone también como figura comparativa no solo los dos hermanos, sino también estos dos montes? El monte Hermón es uno de los grandes montes que está ubicado en el norte de Palestina. Este monte dice que llega a tener, tiene unos 3 picos, pero que 2 picos son mucho más sobresalientes. El pico mayor dice que llega a medir unos 2.813 metros sobre el nivel del mar. Se extiende por alrededor de unos 33 kilómetros. Y todo el rocío que desciende sobre esa zona es por causa de este monte. Es por causa del monte Hermón, que vienen las lluvias tempranas y tardías, y el rocío que cae dice que mantiene verde y fértil desde la parte norte hasta la parte sur, allí en esa misma dirección, en esas cordilleras. ¿Qué entonces provoca el monte Hermón? El monte Hermón provoca que el rocío caiga sobre la tierra, pero no es para beneficiarse él únicamente, sino para beneficiar también al más pequeño. Es decir, que la figura que pone aquí el salmista David es que la bendición viene para el más grande, pero que tiene que ser también compartida para los más pequeños. Pero a veces nosotros nos olvidamos. Nosotros queremos ir en un poco de crecimiento, está bien, pero nos olvidamos a veces también de los que tienen necesidad. Tenemos que pensar en aquello, porque el crecimiento debe ser integral. El crecimiento y la bendición de Dios es para todos. Si bien es cierto, unos trabajan más, otros trabajan menos, pero hay muchos recursos que en este tiempo pueden usarse para que haya un crecimiento integral. También no nos olvidemos eso. Si hemos recibido bendición de parte del Señor, pero también compartamos esas bendiciones con aquellos que a la final no los tienen. Si usted tiene una excelente idea, si tiene un buen material, ¿por qué no compartirlo? Si a la final tiene personas que puedan ayudar a otros en evangelización, ayudar a otros en estrategias, ¿por qué no dar ese contingente también a los demás? Debemos buscar esa unidad. Es el tiempo de unirnos, amados ministros, amada iglesia, amado cuerpo de Cristo. Dios nos está llamando a una unidad, pero una unidad no solo de labios, sino una verdad en espíritu, una unidad que sea verdadera, una unidad que sea mostrada al mundo, aleluya, porque nosotros queremos llamar a la unidad al mundo, pero ni nosotros mismos a la final como iglesia estamos siendo unidos. Digo esto con mucho respeto, todos aquellos que nos están escuchando. Tenemos que aprender entonces que donde hay estas figuras, allí va a haber consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia de la intercesión del hermano menor por el hermano mayor? ¿Cuál es la consecuencia de la bendición que desciende sobre un monte alto para el monte mucho más pequeño? El monte Hermón, el monte Sión, que es tan pequeño, pero que sin embargo atrae allí toda esa bendición de parte de Dios y la comparte, ese rocío que hace florecer y que hace fructificar a toda esa zona geográfica. Asimismo, entonces Dios nos llama a nosotros que podamos tener ese mismo espíritu, el espíritu de orar, de interceder por los demás, el espíritu de compartir también y ministrar necesidades en los demás. Y asimismo, las consecuencias que van a venir cuando se deleita uno en esa dulce presencia
de unidad y cómo se trabaja para que esa unidad llegue. ¿Qué va a venir como consecuencia? Termina diciendo el Salmo, donde se da esta armonía, es decir, donde se dan estas dos cosas, el deleite de caminar en la unidad y el trabajo conjunto, dice que allí envía el Señor bendición y vida eterna. Allí es donde envía Dios bendición y vida eterna. Queremos bendiciones de parte del Señor, pues a la final nosotros somos los que tenemos que provocar aquello. ¿Cómo? Trabajando en unidad. Gloria a Dios que ahora Dios nos ha permitido que nos encerremos para que haya unidad en la familia, haya unidad en los hogares. ¿Sabe por qué? Porque la unidad la familia era lo primero que había sido dividido. Porque no había tiempo para compartir con la esposa, con los hijos. Porque no había tiempo para compartir la palabra en esos devocionales personales y familiares. Porque teníamos muchas ocupaciones. A mi manera de ver, el Señor ha provocado todo esto. ¿Para qué? Para unirnos allí como familia. Y cuando esto termine, porque esto será temporal, aleluya. Cuando esto termine, ¿sabe lo que va a ocurrir? Que las familias que hemos aprovechado este tiempo para fortalecernos en nuestros hogares y como somos el núcleo de la sociedad, iremos a las congregaciones para transmitir esa unidad, esa fortaleza, aleluya. Y poner todo el contingente al servicio del reino. Y gloria a su nombre, que será usado de una excelente manera. Dios es sabio. Porque tal vez la deficiencia estaba dentro de nuestros propios hogares. Y el Señor ha permitido esto para que nos consolidemos. Pero también debemos aprovecharlo como cuerpo de Cristo para unirnos. Y que allí envíe Dios bendición y vida eterna. Aleluya. Nosotros queremos esa bendición. Pero no podemos obtenerla si es que no nos atrevemos a tomar el desafío de trabajar un poco más en la unidad. Sí, son desafíos muy grandes, muy fuertes. El reino que David estuvo, él lo consolidó, pero posteriormente volvió a dividirse y terminó como un reino dividido en los tiempos de Roboam. Pero sin embargo, lo que se muestra aquí es el trabajo que un hombre estaba haciendo para traer esa unidad y lo logró. David trabajó de una manera fuerte, conjunta. Necesitamos seguir trabajando como iglesia. Y este tiempo aprovechémoslo, tiempo que Dios ha permitido para que nosotros podamos unirnos en este día de clamor a favor de nuestra nación. Y sabe, para ir concluyendo ya, dice que la figura más grande de este trabajo para la unidad es la que mostró nuestro Señor Jesucristo. Allí en el pasaje de Romanos 8:29 dice que Dios lo constituyó primogénito y el mayor entre muchos hermanos. ¿Sabe qué es lo que muestra? Moisés no juzgó a Aarón, tampoco juzgó al pueblo. Moisés clamó por ellos. Asimismo, el monte Hermón produce el rocío para que se beneficien también Sión. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Jesús bajó de las alturas, vino a esta tierra, vio nuestra condición, pero no nos juzgó. Él clamó y sigue clamando por nosotros. Sigue intercediendo delante del Padre por nosotros, como ese hermano mayor. Sigue clamando, no nos juzga. Tenemos defectos, pero sin embargo Él no nos juzga, porque quiere que lleguemos a esa unidad. Asimismo, la bendición que Él conquistó completamente, nuestro Señor Jesucristo, la ha impartido y la sigue impartiendo para su iglesia. La sigue impartiendo para su iglesia. Entonces, aquí se ve la figura de Cristo, cómo trabaja como hermano mayor y también como el monte de Hermón para traer salvación, para traer clamor, para traer sanidad, para traer bendición para todos aquellos que se atreven a seguir este modelo. Él nos está llamando, Él nos dio el ejemplo, amados ministros, amados hermanos, cuerpo de Cristo. Él nos dio el ejemplo, Él nos juzgó, Él dio su vida, Él mostró su amor para con nosotros. Y sigue intercediendo, porque ¿acaso no nos equivocamos? Pero ¿por qué entonces nosotros muchas veces queremos descalificar o juzgar? No es nuestro rol. Para eso no nos puso Dios en esta tierra. Notemos que en el Antiguo Testamento Dios ungía profetas, ungía sacerdotes, ungía reyes. Pero nunca vemos que Dios ungió a un juez. No hay juez ungido.
Los jueces eran nombrados en un periodo de 400 años. Fueron nombrados, no fueron ungidos. Eso nos enseña algo, que nosotros hemos sido ungidos para desempeñar funciones de reinado, funciones de sacerdocio, funciones de profeta. Pero juez no, porque hay uno solo, aleluya, un juez único sobre la tierra, Jesús de Nazaret. Nosotros debemos orar y debemos clamar por nuestra nación, por aquellos que están sufriendo, por aquellos que a la final, a pesar de que Dios le habla, su corazón se ha endurecido. El enemigo lo tiene cegado, lo tiene allí atado, maniatado, pero es nuestro deber, como conocedores en algo de esa verdad revelada de parte de Dios, clamar por ellos. Clamar por ellos. Este es nuestro tiempo, amada iglesia. Dios nos ha llamado y vamos a aprovecharlo de la mejor forma para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Agradezco por este privilegio que nos han cedido y poder dirigirnos y llegar a cada uno de los ministros, a cada uno de los miembros de quienes se han unido a esta transmisión. Y de seguro que también el desafío para cada uno de nosotros, seguir trabajando, para nuestras autoridades, seguir trabajando en la unidad. ¿Sabe? A la final no lo logremos, siendo demasiado pesimistas, pero que no se diga que no lo intentamos. Que podamos trabajar conjuntamente, como lo que somos, una iglesia, el pueblo del libro, el pueblo comprado a precio de sangre, por la sangre preciosa de Jesús de Nazaret. Extendemos nuestra oración permanente a cada uno de quienes forman todo el cuerpo de liderazgo de las diferentes denominaciones. Que Dios nos ayude, nos ilumine, para que podamos seguir trabajando en esta propuesta que Dios hace a través de su santa y bendita palabra. El tiempo que nos resta, vamos a aprovecharlo para orar en esta hora, también en la propuesta que han recibido nuestras autoridades de parte del Señor, de clamar por nuestra nación y por las naciones del mundo que están siendo afectadas. Vamos a orar. Amado Dios y buen Padre Celestial, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos y te damos gracias en esta preciosa tarde. Gracias por su amor, Señor. Gracias por su bondad. Gracias por su misericordia. Gracias porque hoy nos ha permitido unirnos, Dios mío, como el cuerpo de Cristo, como aquellos que han sido alcanzados por su gracia, como aquellos que han sido redimidos por su sangre preciosa, Dios mío, como aquel remanente, Padre eterno, que ha sido ungido, que ha sido sacado, que ha sido separado del mundo para ti. No nos jactamos de eso, sino que nos sentimos con una mayor responsabilidad. Y por eso en esta hora venimos delante de tu trono santo, Padre, para clamar como lo hizo Moisés, Señor. Porque a pesar de que un pueblo estaba desviado tras la idolatría, Señor, olvidando que había sido redimido, no hacía muchos días por el poder de la intervención divina, pero sin embargo pronto se desviaron. Pero Moisés no juzgó, Moisés clamó, como en esta hora nos unimos en este clamor, Padre, por nuestra nación, por nuestro país, por nuestras autoridades, Dios de la gloria. Que tengas misericordia, que traigas iluminación, que traigas, Señor amado, una luz, una revelación de lo alto, Padre, y que tu mano misericordiosa se extienda, Dios mío, para detener todo aquello, Señor, que está afectándonos como nación y todo aquello que está afectando al mundo. Tenemos que reconocer, Señor, que nosotros somos los primeros en estar postrados, reconociendo que hemos fallado. Sí, Señor, hemos fallado, Dios de la gloria. Hemos fallado, Señor, como iglesia. Hemos fallado como tu pueblo, Padre. Porque no hemos estado orando, Señor. Porque no hemos estado caminando en esa unidad a la que usted nos llama, a la que usted anhela. Y usted dijo, Señor, que para que la gente crea que usted nos ha enviado, debemos permanecer unidos, Señor. Pero a veces eso no se ve dentro del cuerpo de Cristo. Cada uno camina por su lado, Señor. Queremos crecer, pero sin importar atropellar lo que está delante de nosotros. Nos hemos vuelto egoístas. Nos hemos vuelto altivos y orgullosos, Padre. Pero hoy clamamos a ti. Porque tú llamas a tu iglesia, Señor, a orar.
Y es lo que estamos haciendo y queremos seguir haciendo. No es una carga, es un deleite, Dios mío. Qué privilegio que usted nos da, Señor, en esta hora. Pedimos, Dios mío, que usted intervenga. Que usted, Señor de la gloria, no nos mire a nosotros mismos, sino que mire a su Hijo Jesucristo, quien fue inmolado en la cruz del Calvario. Que se acuerde del pacto que hizo a través de Él, Señor, con el mundo. Que usted hizo a través de esa sangre que se vertió en el madero, Dios mío. Y que por esa sangre alcancemos misericordia y perdón, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy unidos, Señor, con todo el cuerpo de Cristo, como tu pueblo, Padre, oramos delante de ti, Señor, humillándonos, Padre amado, pidiendo tu favor, pidiendo tu gracia, pidiendo tu misericordia, Dios eterno, en el nombre de Jesús. Que usted, Señor, rompa en este tiempo, Padre, todo yugo, Señor, toda cadena de opresión, que quite todo velo, que ciega el entendimiento, Señor, que los corazones sean sensibilizados, que puedan buscarte, Dios mío, que puedan adorarte, Señor de la gloria. Padre, en el nombre de Jesús, que tú reprendas la obra de las tinieblas, Señor, porque tu palabra dice que el ladrón vino para matar, hurtar y destruir, pero también tu palabra dice, Señor, que tú viniste a dar vida y vida abundante, que tu nombre sobre todo nombre, Señor. Clamamos por la pastoral, clamamos, Señor amado, por las familias, clamamos, Señor de la gloria, por los líderes en esta hora. Que tu sangre preciosa, Señor, se vierta, que tu sangre preciosa, Señor eterno, esté allí marcando, Dios de la gloria, cada vida, cada corazón, Señor, porque somos tu propiedad, cubriéndonos, Padre, de toda mortandad, de toda peste, Señor amado, que está visitando el mundo entero, que quiere llamar la atención, Señor, para que la gente se vuelva a ti, para que la gente, Dios de la gloria, deje la idolatría, para que la gente, Señor, deje el tradicionalismo, para que la gente, Señor amado, deje los pleitos, las riñas, las divisiones y nos unamos, Señor, en el amor fraternal, el amor de Dios, el amor de Cristo Jesús. Oh Espíritu Santo, amigo, consolador y consejero, muévete en este tiempo de oración, de ayuno de tu pueblo, Señor, para que traigas salvación, para que traigas, Dios de la gloria, allí sanidad, Señor, que tu mano poderosa ministre, Señor amado, la necesidad allí en los hogares, Señor. Desde esta trinchera enviamos palabra de bendición, Señor, y un clamor de sanidad, Dios mío, que usted sane cuerpos enfermos, abatidos, que siga sorprendiendo a la misma ciencia, a la misma medicina, Padre eterno, porque tu palabra dice que alzaremos nuestros ojos a los montes y veremos que nuestro socorro proviene de Jehová, Señor. Padre Santo, el mundo entero reconoce que hay un límite, aún con la tecnología y con la ciencia, al punto en donde está, Señor. Reconocen, Dios de la gloria, que tal vez poco pueden hacer, pero entonces esperamos la intervención tuya, porque cuando se escucha del hombre que ya no puede, es cuando usted interviene, Dios mío. Cuando la noche se pone más oscura, es cuando estamos pronto a ver, Señor, la luz reluciente de la mañana. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu bondad, gracias por tu amor y gracias, Señor amado, por permitirnos estar unidos en este tiempo de ayuno y de clamor. Bendice a nuestras autoridades, Señor. Bendice, Padre, a las autoridades nacionales de Asambleas de Dios. Bendice a las autoridades distritales, Señor de la gloria, Padre eterno, y que trabajemos, sigamos trabajando conjuntamente como ese cuerpo de Cristo, Señor amado. Y asimismo, Dios de la gloria, cada uno de los pastores, cada uno, Señor amado, de los ministros tuyos, Padre eterno, que podamos ser, Señor, ese cuerpo único que trabaja, Señor, con un solo propósito, es de exaltarte, de glorificarte, alcanzar las almas, Señor amado, para que no se pierdan y de esta manera seguir estableciendo tu reino. Señor, en tus manos nos encomendamos y te bendecimos y te damos gracias por tu bondad, tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Amados hermanos, hermanas, líderes, autoridades, gracias por este tiempo. Seguimos orando, seguimos en la brecha y teniendo la confianza en ese Dios todopoderoso
que nunca ha desamparado y que no nos desamparará. Seguimos confiados en Él. Bendito sea su nombre. Como Pablo dijo, si vivo, para Cristo muero. Y si vivo, para Cristo vivo. Y si muero, para Cristo muero. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muchas gracias. Que el Señor le bendiga. Buenas tardes. Seguimos conectados porque esta actividad continúa hasta las 21 horas de manera imparable, para que el Señor siga glorificándose, aleluya. De seguro creemos que grandes maravillas veremos, porque eso es lo que dice la palabra, que donde hay unidad, hay bendición y hay vida eterna. Muchas gracias. Bendiciones.